Hola, en este video contestaremos las páginas 99 a la 101 de tu libro español tercer grado de primaria. Te invito a que te suscribas al canal, me regales ese like y compartas este video. Pasando a la página 99 de tu libro, te dice resumen y paráfrasis. Así es que es momento de que sepas cuál es la diferencia entre hacer un resumen y una paráfrasis. Lean la siguiente noticia y nota periodística. Así es que tú vas a leer esta noticia, ya sea en tu grupo o en tu casa, y el título de la noticia es Gana México 5 preseas de oro. Si te das cuenta, aquí está la fecha en la parte superior. Este viene siendo el título y posterior viene la nota periodística. Esta nota periodística trata sobre que te mencionan quiénes son las personas que ganaron las medallas de oro en los Panamericanos y quienes ganaron las medallas de plata y las de bronce en los Juegos Juveniles Panamericanos. Pasando a esta parte, te dice que con ayuda de tu maestro escribe en el pizarrón el resumen de lo que trata la nota periodística, es decir, vas a leer esta nota y luego vas a hacer un resumen, también llamada nota informativa, pero ello realiza las siguientes actividades. Antes de realizar el resumen tienes que, aquí te lo dice, subrayar las ideas principales del texto que acabas de leer. Así es que yo leí mi texto, este texto, y luego subrayé, que son estas partes color anaranjadas. Para mí es lo más importante. Recuerda que cuando tú hagas esta actividad, tu subrayado va a ser diferente porque tu perspectiva es diferente. Yo subrayé esto porque para mí era lo interesante. Después te dice que elimines las oraciones que no son importantes. Las que yo voy a eliminar son estas de color gris. Estas las voy a eliminar porque para mí todas estas de color gris no son interesantes. No tiene sentido escribirlas. Luego te dice que vas a redactar el resumen enlazando las ideas principales que escribiste mediante el uso de nexos. Es decir, que cuando tú hagas tu resumen, vas a ir copiando las cosas tal como están y las vas a unir utilizando estas palabras que se les conoce como nexos. Cuando, debido a, entre otros, dependiendo de cada caso, porque algunas veces vas a utilizar la palabra cuando, otras veces utilizarás otros nexos. Luego te dice que no cambies las palabras del autor, haciéndote referencia de que cuando haces un resumen, las palabras del autor se dejan tal y como están. Debe quedar un texto menos extenso que el original. Así es que yo te dejo como ejemplo mi texto uniendo todas las partes que yo subrayé con estas palabras que se les denomina nexo y me quedó este resumen. Pasando a la página siguiente dice un resumen escrito transmite de manera breve la información de otro texto. Sirve para comunicar el contenido de un texto a alguien que necesita información esencial. Así es que ya lo sabes, un resumen, respetas las palabras tal y como las escribió el autor, pero lo haces de manera breve, poniendo las ideas principales. Lee los siguientes textos y compáralos. El primero es la copia de un fragmento de la nota periodística anterior y el segundo es una paráfrasis. Así es que ahora vamos a ver qué es una paráfrasis. Paráfrasis consiste en trasladar con nuestras propias palabras las ideas que han expresado de manera oral o escrita otra persona, con el fin de sustituir la información de un lenguaje más personalizado y lograr una mejor comprensión. Es decir, cuando tu maestro te diga que realices una paráfrasis, vas a sacar lo más interesante de un texto, pero lo escribirás usando tus propias palabras. Es decir, escribirás lo que tú entiendes con tus palabras. Vamos a ver el ejemplo. El texto original
es este. Ricardo Romo obtuvo una presea dorada en la prueba de maratón. Mariluz Sánchez peleó la presea de oro ante la hondureña Patricia Plasencia en tenis individual, logrando el triunfo. Merecido oro el que trajo el equipo varonil de fútbol capitaneado por Gerardo Pérez, así como el de Juan Pablo Anaya en box y Lilia Jiménez en la prueba de 100 metros planos. Vamos a ver la paráfrasis. Si te das cuenta, el texto original habla sobre las preseas de oro que obtuvo México en los Juegos Panamericanos. La paráfrasis es lo mismo, pero escrito con palabras de la persona sin tomar en cuenta totalmente las palabras del texto original. Vamos a ver. Los deportistas que ganaron una medalla de oro fueron Ricardo Romo en maratón, Mariluz Sánchez jugando tenis, Lilia Jiménez en la prueba de 100 metros planos, Juan Pablo Arroyo en la competencia de box y el equipo varonil de fútbol. Si observaste, aquí es prácticamente lo mismo que acá, pero escrito con propias palabras, lo que entendieron. Y este viene siendo el texto original. Así es que aquí te dice que en equipo respondan las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿qué información se presenta en cada uno? La información es, en el texto original, habla de que se obtuvo medallas de oro en maratón, se obtuvo medallas en tenis en el fútbol de box y que en la prueba de 100 metros también se obtuvo la medalla. Y en la paráfrasis habla de que deportistas ganaron medallas de oro y especifica los nombres de quienes la realizaron. Siguiente pregunta. ¿Hay diferencia entre ambos textos? ¿Cuáles? Sí hay diferencias. ¿Cuáles son? En el texto original se presenta tal y como lo escribió el periodista en la nota periodística, es decir, igualito que lo escribió el periodista, lo presentaron aquí. Y en la paráfrasis, que viene siendo esta, se escribe lo que se entendió de la nota periodística con sus propias palabras. Esa sería la diferencia. Siguiendo en la página número 100, te dice, la paráfrasis consiste en escribir con tus propias palabras lo que comprendiste después de haber leído un texto. Puedes hacer uso del resumen o de la paráfrasis para registrar lo que es información importante que necesites consultar. Es decir, que cuando tú estés tomando nota para hacer tu noticia, puedes apoyarte en un resumen de alguna nota interesante o también en la paráfrasis. En equipo elijan una noticia o nota periodística. Así es que yo elegí esta que me encontré en este periódico. Lean la noticia y comenten de qué trata. Vas a leer tú tu nota que escogiste y luego vas a comentar de qué trata. En mi caso, habla sobre la basura de estos tipos de basuras plásticos que vienen siendo tóxicos y que pues están tratando de denunciar que ya no se esté usando ni exportando este tipo de plásticos. De eso habla mi noticia. Así, la noticia que tú elijas vas a platicarla de qué trata, porque luego vas a escribir en tu cuaderno un resumen que incluya las ideas principales. Recuerda que para hacer un resumen, aquí te aconsejan que subrayes lo que tú consideres más importante y luego lo escribas. Por ejemplo, yo aquí hice mi resumen de mi nota periodística que contiene las ideas principales del texto. Puse lo que es el título y luego puse las más interesantes. México enfrenta el reto de cumplir compromisos y aquí si te das cuenta, aquí viene México enfrenta el reto de cumplir compromisos. Recuerda que el resumen se escribe exactamente lo mismo que escribió el autor, pero poniendo las ideas principales, es decir, el resumen es más corto, más pequeño que la nota periodística.
Pasando a la página 101 de tu libro, te dice que selecciones un párrafo del texto y escribas qué sucedió utilizando sus propias palabras para que sepas, o sea, para que veas la diferencia de hacer una paráfrasis. Así es que de acuerdo a la misma nota que tú seleccionaste del ejercicio anterior, ahora vas a leer un fragmento o fragmentos que a ti te llamen la atención de tu nota y vas a hacer una paráfrasis. Y yo aquí hice mi paráfrasis utilizando mis propias palabras de lo que yo entendí. Por ejemplo, habla sobre que ecologistas en México están denunciando que se está dando un mal manejo de los plásticos tóxicos en México y así sucesivamente. Recuerda que cuando haces una paráfrasis, utilizas tus propias palabras de lo que entendiste, en este caso de la nota periodística. Revisen su organización gráfica, tipos y tamaños de letra, número de columnas e identifiquen en qué forma aparecen las imágenes, las tablas gráficas que complementan la información. Aspectos que hay que considerar en las notas periodísticas. Lean la siguiente nota periodística y observa cómo se narran los hechos. Niño visita el Jardín Botánico de Chapultepec. Esta nota periodística la tienes que leer y tienes que observar cómo se narran en ese momento los hechos, si los están narrando en un tiempo presente, en tiempo pasado o una combinación de ambos. ¿Quiénes participan? Te tienes que fijar, por ejemplo, aquí participan los niños Celina Urbán y Rafael Salas porque plantaron un árbol. Así es que fíjate muy bien cuando narres esta nota periodística de acuerdo a los acontecimientos que hayan pasado. Luego te dice que a partir de la lectura realiza estas actividades. Identifica las palabras inicial de cada párrafo. Así es que yo identifiqué la palabra inicial, un, los, el, al de cada párrafo. Recuerda que un párrafo aquí inicia y termina en este punto. De igual manera, inicia con una mayúscula y termina con un punto. Yo pude observar que había 1, 2, 3 y 4 párrafos. Luego te dice aquí que luego que hayas identificado las palabras iniciales de cada párrafo, te preguntan en qué otros casos se utilizan las mayúsculas. Así es que yo pongo como respuesta es que se utilizan en los títulos, en los nombres propios de lugares y de personas. Por ejemplo, mira, se utiliza la mayúscula en lo que son los nombres de Celina, en los apellidos. También se utilizan las mayúsculas en los nombres de algunas instituciones como Jardín Botánico. Aquí pude ver que se utilizaron las mayúsculas o también en el inicio de una oración. Luego te dice que coméntalo con tus compañeros en donde vistes tú en tu nota periodística que se utilizaran las mayúsculas. Observen los signos de puntuación y comenta con tus compañeros qué función cumple en el texto. Así es que yo respondí que la función que cumplen los signos de puntuación en este texto es para dar por terminado un párrafo, y si mira, se pusieron un punto y terminó un párrafo. El guión corto se utiliza para separar una palabra que no cabe en una columna, es decir, se divide la palabra en dos. Por ejemplo, aquí podemos observar el guión corto y si te das cuenta, la palabra conferencia está partida en dos porque no cabe. Así es que utilizaron el guión corto para indicar que continuaba la palabra en la parte de abajo. Y el signo de la coma, que también se utilizó, es para dar pausas entre palabras. Por ejemplo, mira, aquí hay una coma y es una pausa, acá hay otra y es otra pausa. Así, del mismo modo, de acuerdo a tu nota periodística y de los signos de puntuación que tú veas, vas a escribir para qué se utilizaron.
Luego te dice aquí que identifiques en qué tiempo están conjugados los verbos. Así es que veo, busqué, observé algunos verbos como esto. Visitó, asistieron, hacer y dirigió están en pasado, en pretérito, y estos verbos reúnen está en presente y crear está en modo infinitivo. Así es que vas a identificar en qué tiempo están conjugados y yo identifiqué que unos verbos están en presente y otros verbos están en pasado e inclusive están en infinitivo. Luego te dice que después de que hayas identificado, vas a identificar cómo se enlazan las oraciones a través de los nexos, cuándo, antes, qué, después, etc. Así es que aquí están los nexos que yo pude identificar como y, porque se unen dos oraciones, un grupo de niños de entre 6 y 12 años, o acá, los niños asistieron a talleres y conferencias después de hacer un recorrido guiado por, aquí están volviendo a unir, las diferentes áreas. Así es que, de acuerdo a tu nota periodística o en esta nota periodística, aquí te dejo algunas palabras que se denominan nexos que sirven para unir oraciones, para enlazar oraciones. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, me regales ese like y compartas este video. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.